Buenos días gente, espero y este capítulo sea de su agrado, pero antes que nada quisiera responder o aclarar unos malos entendidos respecto a mi video anterior. Comprendo que hubo confusión por parte de muchos de ustedes ya que pensaban que se trataba del capítulo 10 de este fanfic, pero no es así. La llegada de la justicia. El emperador renacido es un fic creado por un gran escritor de fanfics y yo solo lo subí al canal. Sin embargo, espero y quede claro que ese es un fic que no guarda ninguna relación con el de Garo en Warhammer 40.000. Bueno, una vez aclarando ese asunto, vamos con el fic. Fanfic Garo en el universo de Warhammer 40.000. Renuncias de derecho. Todo material utilizado, tanto personajes como imágenes, no son de mi propiedad. Todos sus derechos y apoyo a sus respectivos creadores. Capítulo 10. El enigma de los portales. Los lamentos y chillidos de agonía eran todo lo que se podía escuchar en los calabozos de la colosal nave, una con embraguaduras descomunales, el cual sería capaz de oscurecer los cielos que cualquier mundo existente, y peor aún el ocupante y señor de esta misma poseía un poder inconmensurable como la majestuosidad de su navío. Ya habían pasado unos días de todo lo ocurrido en el sector Octarius, y el poderoso Boros ya había decidido su próximo curso de acción. Nada de lo que había visto en ese lugar lo había sorprendido, salvo tal vez la destreza de aquel orco que incluso teniendo todas las posibilidades en su contra había salido vivo de esa batalla. Boros lo llegó a respetar, no tanto por su poder sino por su determinación, una que tal vez pocos guerreros tenían y que eran de admirar. No obstante, no le dio más crédito que eso. Tal vez, pensó entre sus adentros, le ofreceré la oportunidad de unirse a mis huestes, pero si rechaza mi oferta generosa no tendré más opción que calcinarlo a nivel atómico. O tal vez debería usarlo para mejorar a mis fuerzas, estaría reflexionando Boros a la vez que su nave tomaba rumbo al sector. Y era momento de acabar con lo que había iniciado, ya que las fuerzas iniciales que envió a ese sector no eran más que una advertencia, un presagio de su llegada a la guerra, y ahora pobre de aquellos que se opongan a mí, dijo Boros a la vez que sus guerreros de élite, grandes guerreros tiránidos con habilidades y morfologías tan mejoradas que sin duda alguna serían el terror de la batalla. Estos vástagos que tenían la sangre de su señor corriendo por sus venas tenían cualidades que cualquier otra especie en la galaxia deseara poseer. No obstante, ninguno de ellos esperaban al menos algo de aprobación viniendo de su señor, si bien podrían considerar a su amo como su padre ya que tenían en su cuerpo ADN fluyendo en sus interiores. Sin embargo, gracias a su avanzado desarrollo intelectual, comprendían que fallar en cualquier misión encomendada por su señor significaba la muerte, no solo de ellos sino de su propia especie, ya que si no resultaban útiles para el conquistador, ellos juntos con el resto de su raza serían desechados y reemplazados por alguna otra facción en la galaxia, así que ellos mismos se inculcaron la ideología de que el fracaso no es una opción y que por el bien de su raza no tenían más remedio que cumplir con todas las órdenes al 100% y sin alguna falla. Boros se levantaría de su trono una vez que su nave dio el salto orbital, una cualidad tecnológica empleada por él para poder desplazarse a través de las estrellas sin necesidad de recurrir a otro tipo de fuente de energía. Nota. Solo para aclarar que Boros sí es consciente del salto a través de la disformidad, no obstante, él es consciente de lo innecesario de optar por esa opción, así que empleó la tecnología y su cristal de energía para moverse en el espacio y ahorrarse esas molestias. Bueno, una vez aclarado esto, continuemos. Desde su oscura nave el señor de las fuerzas del caos ponía en juego cada una de sus piezas a la vez que desde la sala de control observaba cada uno de los movimientos de los enemigos. La noticia de su asalto a el sitio de suministro del sector ya había llegado a oídos de Guilliman y su cruzada Indomitus y no faltaría mucho tiempo para recibir su respuesta. Si bien Abaddon había sufrido grandes pérdidas a lo largo de estos meses, eso no significaba que su cruzada negra estaba perdida. Ya había reclutado a nuevas huestes infernales a la vez que instruía a nuevos generales para las nuevas brigadas a incorporarse a las filas del saqueador. Sin embargo, ni él, ni los videntes a su cargo lograrían prever lo que estaba por ocurrir. En el centro de sus instalaciones orbitales, donde descansaban sus poderosas fortalezas de piedra negra, un enorme portal se materializaría de la nada destruyendo y provocando un tumulto y desorden en las fuerzas del saqueador, el cual se percataría del enorme escándalo y destrucción que se podía ver a la distancia. No, esto no puede ser, pensó Abaddon creyendo que el primarca los había encontrado, pero ¿cómo era esto posible? Reflexionó el saqueador a la vez que ordenaba a sus naves replegarse para formar una línea de ataque y destruir a los recién llegados. No obstante, los sensores de su nave lo dejaron aún más sorprendido.
¿Cómo es esto posible? Dijo Abaddon a la vez que veía el centro de mando donde podía apreciar las dimensiones de la nave enemiga, una que hacía empequeñecer a el espíritu vengativo. No obstante, no permitió que la duda nublara su juicio, de inmediato tomó el control del mecanismo de navegación a la vez que ordenaba el despliegue de destructores y navíos de piedra negra para rodear a la nave recién llegada. Abaddon movilizó a sus fuerzas muy cerca de la colosal nave, la cual no se había movido desde que apareció en ese lugar. Boros quedó sorprendido un poco una vez que su nave llegó a las afueras del sector Octarius. Nunca se imaginó que llegaría a colisionarse con naves de esos siervos del caos, pero eso mismo había ocurrido y no tenía más opción que clasificar a este hecho como una cagada de su parte. No obstante, no ordenó atacar a estas fuerzas. Ya hace tiempo que quería llegar a un acuerdo temporal con el caos, para persuadir a estos, ya que era consciente que su conquista sería más larga si tenía a esta facción pisándole los talones. Bueno, creo que no hay más remedio que lidiar con estas molestias, dijo Boros a la vez que se levantaba de su trono dorado, dirigiéndose al vacío del espacio, flanqueado por un equipo de guardaespaldas tiránidos. No tardarían mucho en estar afuera de su colosal nave, y de manera tranquila se desplazó al centro de la destrucción producida por su llegada. Las tensiones aumentaban a medida que los destructores de Abaddon rodeaban la inmensa nave de Boros. Desde sus puestos de control, los marines del caos observaban con cautela, preparados para cualquier señal de hostilidad. A su vez, los guerreros tiránidos de Boros se mantenían en alerta, listos para defender a su señor ante cualquier amenaza. El aire estaba cargado de electricidad mientras ambos bandos se enfrentaban en un silencio tenso. Era evidente que una confrontación directa traería consigo un baño de sangre y muerte. Sin embargo, en medio de la incertidumbre el saqueador tomó la iniciativa, ordenó a sus tropas prepararse para cualquier hostilidad y junto a un pequeño grupo de magos del caos se adelantó, flanqueados por una unidad de marines renegados. Abaddon y los magos, vestidos con oscuros ropajes y portando poderosos artefactos de hechicería, se acercaron a los guardaespaldas de Boros con una expresión desafiante en sus rostros. Los tiránidos se prepararon para el inevitable enfrentamiento, y este no tardó en llegar. Uno de los marines del caos alzó su poderosa hacha de energía intentando partir en dos a los guardias del alienígena. Sin embargo, este recibiría un ataque tan rápido que ni siquiera lo vio venir, y el marín cayó al vacío mientras su cabeza se desprendía de su cuerpo. Los magos se pusieron en alerta máxima, y comenzaron a canalizar energía disforme a la vez que lanzaban estos ataques a los tiránidos que protegían al que parecía ser el líder. El ataque dio de lleno con uno de ellos pulverizando parte del exoesqueleto del tiránido. Esto alegró momentáneamente al grupo de magos, sin embargo esa satisfacción duraría poco, a la vez que veían con sorpresa cómo este se regeneraba a una gran velocidad, como si nunca hubiese recibido algún daño. El tiránido preparó un ataque feroz, sin embargo su amo lo detuvo a la vez que dirigía la mirada al saqueador. Boros, con calma y determinación, se aproximó a la ubicación de Abaddon y sus magos del caos. Miró a su alrededor, examinando la tensa situación, y luego fijó su mirada en el líder de los magos, un hechicero de aspecto poderoso y enigmático. Hemos llegado a este lugar por diferentes caminos, pero eso no significa que tengamos que ser enemigos, dijo Boros en un tono firme pero conciliador. Ambos buscamos poder y conquista, pero nuestros objetivos pueden ser alcanzados sin derramar más sangre innecesaria. Abaddon quedó intrigado por las palabras de Boros, aunque seguían desconfiando, la posibilidad de un acuerdo era tentadora. Sabían que, si podían asegurarse el favor de Boros, podrían obtener beneficios considerables para sus propias ambiciones. ¿Qué propones, entonces?, exclamó el saqueador. Boros sonrió ligeramente, mostrando una confianza innata. Propongo un pacto de no agresión temporal entre nuestras fuerzas. Mientras estemos en este sector, ninguno de nosotros se atacará. Juntos, podremos concentrar nuestros esfuerzos en la conquista y asegurar nuestras posiciones sin la interferencia del otro. Abaddon analizó y evaluó los posibles beneficios y riesgos de aceptar la propuesta de Boros. Si bien no confiaban completamente en él, reconocían que este acuerdo temporal podría brindarles la oportunidad de fortalecerse sin verse debilitados por un conflicto directo. Maldición, se dijo a sí mismo, si no estuviéramos lo suficientemente debilitados, no dudaría ni por un momento en atacar a esas aberraciones. Pero viendo el panorama creo que no tenemos más opción que llegar a un acuerdo con ese ser, bueno temporalmente, ya no faltará mucho para que le devuelva el golpe a cada uno de ellos, se dijo Abaddon a la vez que se convenció a sí mismo a la vez que se dirigía a él alienígena. Aceptamos tu propuesta. Que este pacto nos beneficie a ambos mientras dure.
Boros estrechó la mano del saqueador con determinación, sellando el acuerdo. Aunque sabía que la alianza era frágil y que en cualquier momento podrían volver a enfrentarse, comprendía que en ese momento era lo más sensato para ambos bandos. Con el pacto sellado, los magos del caos y los guardaespaldas de Boros se retiraron, dejando un respiro momentáneo en la tensión que envolvía el sector. Ambas fuerzas se prepararon para enfrentar nuevos desafíos y aprovechar al máximo esta tregua temporal. La colosal nave de Boros y las naves de Abaddon se mantuvieron a una distancia respetuosa, pero la posibilidad de una confrontación quedó suspendida por el momento. Garou avanzó por los pasillos de la nave imperial, ya había terminado la reunión con los altos mandos de ultramar, donde conoció a Marneus Calgar, el señor de capítulo de los ultramarines, y sin duda alguna el hijo genético más poderoso de Guilliman. No obstante, la misión que se le encomendó era a su punto de vista, un movimiento desesperado por parte de las tropas imperiales. La misión radicaba en iniciar un poderoso asalto sobre las tropas del saqueador, donde se utilizarían naves de alto poder para servir de escudo. Mientras que él y un equipo especial de ultramarines se encargarían de abordar el espíritu vengativo, la nave insignia de Abaddon el saqueador. Según la información de Calgar, tenían los datos de la última batalla contra las tropas del caos, y eran conscientes que las fuerzas de Abaddon se hallaban muy reducidas. Eso era motivo más que suficiente para llevar a cabo este ataque feroz. Además, la poca actividad e incursiones de las legiones traidoras daba la certeza de que el enemigo se encontraba bastante debilitado como para soportar una oleada de navíos y destructores estelares que la cruzada Indomitus poseía. Él soltaría un respiro de resignación. Vaya, pensó, qué jodida la tienen estos tipos, pensó el cazador a la vez que estiraba los músculos de su cuerpo a medida que avanzaba por el pasillo de la nave. A medida que avanzaba empezó a sentir esa presencia imponente que desprendía un ser en especial, y no se trataba de Calgar. Ahí reclinado sobre la pared se hallaba Guilliman, pero a diferencia de otras veces no se hallaba acompañado o custodiados por un grupo de guardaespaldas. Esto le pareció raro a Garou, pero no le tomó mucha importancia. Vaya, no pensé que estaría en este lugar. ¿No se supone que hay cosas que requieren de tu atención?, expresó Garou a medida que se acercaba al primarca. Solo estaba tomando un respiro de todo esto, respondió el primarca, en un tono bajo, como si no quisiera que nadie más escuchar. Acabo de investigar su caso, decía Guilliman a medida que enderezaba su cuerpo. Investigamos tu caso y las posibilidades descritas por ti, y está claro que no he tenido más opción que creerte. Al parecer no eres el primero en llegar a nuestra realidad, y es raro, ya que por lo general esas alteraciones solo pueden ser causadas por fuerzas que escapan a lo entendible para todas las razas. No obstante, los archimagos del Mechanopus me dijeron que es imposible rastrear el sitio de procedencia de donde viniste, no porque carezcan de habilidad, sino porque una fuerza mayor nos impide ver más allá del velo psíquico que te rodea. ¿Velo psíquico?, exclamó Garou, sorprendido. Pero si no poseo ese tipo de energía, exclamó Garou. Bueno, este velo de poder no es algo que provenga de ti, respondió el primarca, más bien es una especie de obstaculizador que inconscientemente impide que veamos parte de tus recuerdos. Ya que durante el tiempo que estuviste dormido, quisimos saber más de ti, y logramos obtener información valiosa, pero desfragmentada a la vez, y esto será un problema a futuro. Garou sonrió un poco a la vez que pasaba de largo. Bueno, de todas formas, ya no me interesa regresar a mi realidad. Según las palabras de ese maldito ser que se hace llamar Dios, mencionó algo sobre imponer en mí una especie de juicio que no me permitiría regresar a mi mundo, pero ¿qué más da? Además, en este lugar no es tan aburrido después de todo. Aquí, sí que hay enemigos que matar, dijo Garou a medida que avanzaba a la superficie de la nave. Bueno, eso es una buena forma de ver las cosas, respondió Guilliman a medida que detenía a Garou tomándolo de su hombro. Por cierto, Garou, si vas a enfrentarte a las legiones de Abaddon deberás estar más en sintonía con las capacidades de tus adversarios, así que ¿por qué no mejor me acompañas a ultramar? Allí encontrarás a aliados lo suficientemente poderosos para mejorar tus capacidades. Garou voltearía a ver al primarca, a la vez que asentía de manera seria. Bien, no me parece una mala forma de empezar mi entrenamiento, decía el cazador a la vez que apartaba la mano del primarca en su hombro. Muy bien, Garou, es una buena forma de aumentar tu fuerza, aunque es una lástima que rechazaras abruptamente el proceso de transformación a Primaris. Eso te habría ayudado a alcanzar cúspides aún mayores, decía Guilliman a la vez que Garou solo se limitaba a decir: ja, eso solo es tomar atajos en mi meta. Yo quiero ser poderoso a mi manera y con mi esfuerzo, no con alteraciones científicas para lograrlo. Bien, Garou, eso es admirable.
Los dos individuos se alejaron a medida que la escena se oscurecía llevándonos a otro lugar en la galaxia. El ojo del terror no paraba de arrojar hordas del caos en el mundo material, el cual apenas si estaba soportando las penumbras del destino. No obstante, en el interior de esta misma un ser se hallaba recuperando su fuerza y energía gastada en su primer asalto contra los demás panteones del caos. Bashitor se encontraba fortaleciendo a sus huestes a medida que les impregnaba del poder divino que había recibido. Esto sí que es sorprendente, dijo Bashitor a medida que veía como un grupo de demonios menores aumentaban su poder una vez estos recibían el poder que desprendía. Ya verán esos sultanes, su caída está más cerca que lo que imaginan, y no tardará mucho en que sus reinos me pertenezcan y los gobierne por encima de todos, decía Bashitor a la vez que volteaba la mirada con dirección a un colosal titán oscuro, una reliquia máquina que Bashitor había estado reparando para aumentar su poderío en el pasado. No obstante, unas palabras fueron suficientes para hacer tal hazaña. Él levantó un brazo a medida que señalaba a la reliquia mencionada. «Cúrate», exclamó Bashitor a la vez que la máquina, como si de conciencia propia poseyese, empezó a reconstruir, a reparar cada milímetro de su cuerpo como si de un milagro se tratase, y esta no tardó demasiado en repararse por completo, brillando cada parte de sí misma y expulsando una impía energía oscura a la vez que los súbditos de Bashitor, el quinto dios del caos, se arrodillaban ante la majestuosidad y poder de su señor. «Bien, ya es hora del segundo asalto», exclamó Bashitor a la vez que sus legiones rugían atronadoramente como si deseasen más destrucción y muerte para sus enemigos. Bashitor estaba complacido con su avance, si bien durante el primer asalto falló en tomar la fortaleza eterna, en este segundo asalto él estaba completamente convencido de lograr esos objetivos y proclamarse al fin como el único amo y señor de la disformidad. Las hazañas y leyendas en torno al guerrero dorado no dejaban de cesar a medida que mundos inhóspitos eran limpiados de la mancha de la disformidad, y no solo era él, también en el sur de la galaxia empezaban a surgir historias de un majestuoso guerrero portando una reliquia como espada y un escudo dorado, el cual se decía que destruía y purgaba demonios a la vez que solo dejaba una estela de miedo en los corazones de los enemigos de la humanidad. Si bien ambas leyendas empezaban a ser cada vez más frecuentes, ahora en estos momentos un mundo se encontraba siendo liberado de las garras de sus verdugos. En una gran fortaleza del caos, la cual mantenía los esfuerzos de guerra de las legiones negras, una que se encargó de esclavizar y mantener sometidos a miles y millones de generaciones humanas bajo el caos. Sin embargo, ellos nunca se habían esperado un ataque de un enemigo desconocido, no, más bien sería el ataque de unos enemigos desconocidos, ya que en ese mundo colosal, la superficie temblaba y retumbaba a medida que sus defensas planetarias se venía abajo a causa de un vacío dimensional, como si un agujero negro hubiese tragado las estaciones de defensa del mundo industrial, y de pronto las legiones del caos se vieron invadidos por un ataque quirúrgico, ya que este ataque no constaba de numerosos enemigos. Sin embargo, los invasores asaltaron puestos estratégicos de tal forma que llamó la atención de millones de cautivos, los cuales vieron vulnerables las instalaciones de maquinaria y armas, y si no se detenía a tiempo estos ataques, ellos terminarían por estar envueltos en un levantamiento planetario, algo insólito. Sin embargo, el mago oscuro, líder de este grupo de marines del caos, se detuvo abruptamente cuando la colosal puerta que separaba las instalaciones de mando fue sacada a volar por un monstruoso golpe, el cual hizo pedazos cada una de las partes de esta misma. El mago se mantuvo en guardia a la vez que empuñaba su báculo de energía, canalizando su poder psíquico. Sin embargo, su vista se volvió borrosa y finalmente oscura a medida que su cuerpo sin vida caía al suelo, y su cabeza salía rodando a otra dirección. El resto de los compañeros se sorprendieron de lo sucedido a medida que el humo y polvo se disipaba en todo el lugar. «No, esto no puede ser posible», dijo uno de ellos a la vez que un imponente primarca se hacía presente en ese lugar. Rogal Dorn avanzó en la fortaleza balanceando su espada dorada, provocando ventiscas de aire que cortaban en pedazos a sus enemigos. Los marines del caos no tuvieron ni la más mínima oportunidad de victoria a la vez que Dorn sonreía de todos los temblores y sacudidas que se estaban volviendo cada vez más frecuentes en ese lugar. En otra parte de la fortaleza, los marines del caos empezaban a ser calcinados a nivel atómico a la vez que el intruso usaba una habilidad misteriosa la cual le permitía hacer miles de clones de sí mismo, como hologramas, los cuales comenzaban a diezmar a las tropas del caos. Jajajaja, ya había olvidado lo satisfactorio que es la guerra, pero no es tiempo para detracciones, así que los acabaré lo más rápido posible, exclamó el misterioso Necrón, el cual no dio ni el más mínimo chance de escapatoria para los defensores de esta gran fortaleza industrial.
En las profundidades de esta misma un portal se materializó en el centro de mando de los defensores, estos se percatarían de este fenómeno y empuñaron sus armas preparados para cualquier ataque, sin embargo, ellos nunca se habrían imaginado que en lugar de esperar la salida de un enemigo, el portal comenzara a absorberlos como si de una fisura estelar se tratase. Cada uno de los ahí presentes fueron incapaces de soportar la atracción gravitacional, siendo mandados a colisionar con una estrella roja una vez que pasaron el portal. Una vez que fueron absorbidos, este mismo se cerró abruptamente, a la vez que otro portal se materializaba saliendo de este mismo Blast, en compañía de la diosa Eldarisa, quien parecía asombrada de las capacidades del humano. Sin embargo, Blast estaba concentrado en liberar este mundo de las garras del caos, ya que según la información que había obtenido, este mundo poseía en sus profundidades una gran instalación de columnas y torres creadas por los necrones, y esto era fundamental para poder reducir o al menos disipar la gran extensión del Ojo del Terror. Blast encontraría el centro de defensa de toda la estación planetaria, y una vez observada, activó la autodestrucción de su sistema de defensa, la cual abriría y permitiría a los cautivos poder salir de cualquier puerta en toda la fortaleza, ya que no había ninguna defensa que permitiera bloquearlas. Blast, al terminar su misión, solo exclamaría para sí mismo: espero y se encarguen de su parte ustedes dos. Dorn y el misterioso Necron comenzaron a diezmar rápidamente a sus enemigos, a medida que millones de cautivos comenzaban a tomar las armas y apoyar a los recién llegados en su batalla por su libertad. En un acto de desesperación y venganza, los esclavos, alimentados por la sed de libertad y el fervor de la batalla, se lanzaron contra las fuerzas del caos, mostrando una valentía que hasta entonces había sido sofocada por la opresión. Dorn, con su espada dorada y escudo reluciente, lideraba el ataque, cortando a través de las filas enemigas con precisión y ferocidad. Su presencia imponente infundía coraje en los corazones de los cautivos, quienes encontraban fuerzas que ni ellos mismos sabían que poseían. La batalla se volvió aún más sangrienta y feroz. El Necron, con su habilidad para crear clones holográficos, se movía con elegancia y letalidad. Su destreza en el combate dejaba a sus enemigos perplejos, incapaces de discernir cuál de los múltiples clones era el verdadero. Sus rápidos movimientos y ataques precisos desequilibraban y diezmaban a las fuerzas del caos, llevando el caos y la confusión a las filas enemigas. La batalla se prolongó durante horas, con los defensores del caos luchando desesperadamente por mantener el control de la fortaleza. Sin embargo, la determinación de los atacantes y los esclavos finalmente inclinaron la balanza a su favor. Los gritos de victoria resonaron en el campo de batalla cuando las fuerzas del caos fueron derrotadas y aniquiladas dentro de la fortaleza. La liberación fue completa. Los esclavos, ahora liberados y empoderados, se alzaron como un ejército formidable. Dorn miró fijamente a su compañero, asintiendo la mirada a la vez que se dirigía a los liberados humanos. El misterioso Necron por su parte solo se desplazó a otra dirección a medida que un portal se abría enfrente de él cruzándolo en el proceso. Dorn por su parte se quedó un momento para instruir a los recién liberados en el próximo curso a seguir, ya que le parecía algo inaceptable solo dejarlos a su suerte. El ataque a la fortaleza no salió desapercibido por un misterioso ser, el cual miraba un tanto extrañado aquel desolado mundo. «Parece que ni aquí me dejaras en paz», exclamó el poderoso ser a la vez que reía de todo lo que estaba sucediendo en la galaxia. Esta historia continuará en el próximo capítulo, no sin antes agradecerles a todos por su apoyo al canal. También quisiera mencionar sobre qué rumbo quisieran que tomara la historia, quiero decir, qué final sería para ustedes el más lógico o deseado. Bueno, los estaré leyendo en los comentarios sus sugerencias y dudas que tengan. Les agradezco por escuchar y hasta la próxima.